La compasión es un acto de amor puro, sin juicios ni expectativas. Shoshana. Bienvenidos a nuestro programa Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y en esta edición les traemos el tema La compasión con nuestra invitada especial, la licenciada María Eugenia de Spain. Gracias, María Eugenia, por estar aquí con nosotros. Gracias, Giselle, por invitarme. Honrada estar aquí contigo en tu programa. Gracias. Y este tema en este lugar maravilloso nos invita a inspirarnos con este verdor y con la profundidad de este tema. Sabemos que la compasión es un tema que ha sido estudiado, han hecho muchas reflexiones a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, poco sabemos de la profundidad del concepto. ¿Qué nos puedes hablar? ¿De qué manera nos puedes hacer un ejercicio para que entendamos lo que es la compasión? Bueno, yo creo que hay una manera bien facilita de entender lo que es la compasión con un ejercicio y la gente en su casa también lo puede hacer mientras lo hacemos aquí con Giselle. Giselle, si yo te pondría en la situación de que pensaras en un momento en donde has fallado, has fracasado, algo no salió bien en tu vida, ¿qué cosas te dirías a ti misma? Bueno, naturalmente que lo primero es uno castigarse, flagelarse, recriminarse. Hay tanto que uno busca culpas dentro de uno inclusive. Es una experiencia que cuesta. Pero dame un ejemplo de alguna frase que te dirías a ti. Oh, muchas. Oye, estúpida, ¿cómo no pudiste darte cuenta? Son frases que uno repite o de pronto dice, ay, qué boba, esto está mal hecho. Oye, pero ¿cómo así? Que no lo pudiste ver o no lo pudiste preguntar antes. Ajá. O qué tonta fui. Exacto. O cómo es posible, o no tienes fuerza de voluntad. Exacto. No pudiste lograr esto, te vas a quedar atrás o te vas a quedar sin amigos. Exacto. Por tal cosa o por tal otra, ¿no? O sea, uno tiende a ser muy duro con uno mismo. Sí, así es. Giselle, y si yo fuera esa amiga que cometió un error, que falló, que la está pasando mal, ¿qué me dirías? Definitivamente que te diría, amiga, tómalo con paciencia. De alguna manera la llevo a tranquilizarla, a decirle que sí es triste lo que está sucediendo. No la trato de alguna forma con dureza. Con dureza. Porque es mi amiga. Y porque normalmente a mi amiga no la voy a tratar así. Claro, no le diría, sí, claro, eres un fracaso. Así es. O sea, eres un fallo, no te va a ir bien en la vida, ¿no? Correcto. Es curioso, porque nosotros nos tratamos así a nosotros mismos. Somos capaces de tratar lindo a los demás con amabilidad, con solidaridad, con amor, pero cuando se trata de nosotros somos súper duros, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la autocompasión, ¿no? Que es el poder tratarnos como si fuéramos nuestros mejores amigos. De hecho, se hizo una investigación en donde salió que el 78% de las personas son amables con los demás, pero son duros consigo mismos, ¿no? Y la amabilidad hacia nosotros mismos es básica. Es básica porque la forma en que nosotros nos tratamos determina mucho la seguridad en nosotros mismos, la clase de estima que vamos a tener, el comportamiento con las demás personas. Y esa es como la definición más fácil que podemos hablar de autocompasión. Es tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a nuestro mejor amigo, ser nuestros mejores amigos. Esa es la más fácil para entender, ¿no? Exacto. Sí, es como tratarnos como el pétalo de una rosa, con esa suavidad que merecemos, ¿verdad? Entonces, dicho esto, la compasión tiene unos elementos que lo caracterizan. ¿Cuáles serían esos elementos que la caracterizan? Ok, hay 3 elementos básicos que componen la autocompasión. Primero es la amabilidad, que ya la pudiste palpar en el ejercicio, ¿no? La amabilidad hacia mí. ¿Qué tiene que ver la amabilidad? Que yo pueda contenerme a mí mismo, que yo me pueda poder decir a mí palabras amorosas, que yo me pueda acompañar de manera bonita, amable en situaciones difíciles. Esa es la primera. La segunda es el mindfulness.
El mindfulness, ¿qué es? Estar presente aquí y ahora con lo que me está pasando. De hecho, no podemos ser compasivos con nosotros mismos si no nos damos cuenta de que estamos sufriendo, ¿no? Si nos damos cuenta de que estamos sufriendo y podemos ponerle nombre a estas emociones que salen cuando estamos sufriendo y podemos decir, bueno, ¿sabes qué? En este momento me siento triste o en este momento la estoy pasando mal, esto es un momento duro. Eso es mindfulness. Es atención plena de mi experiencia con mi mente, mis emociones y lo que está ocurriendo en mi cuerpo. Sin eso no puedo ser compasivo. Claro. Y el tercer elemento es la humanidad compartida, que a mí me encanta ese concepto, y es que no estamos solos. Que si yo estoy sufriendo por alguna situación, por ejemplo, tuve una pérdida, Correcto. perdí a alguien, o fallé en mi trabajo, o me despidieron, ¿no? No soy la única persona que ha vivido ese tipo de pérdidas. Hay un montón de otras personas que están pasando por lo mismo que yo. Entonces hay una humanidad compartida en el sufrimiento. Y la compasión se define como el deseo de estar libre de sufrimiento y poder ser feliz. El deseo de que las demás personas, de que todos los seres vivientes estén libres de sufrimiento y puedan ser felices. Y cuando hablamos de autocompasión, significa esto mismo puesto en nosotros. Claro. O sea, nuestro deseo de que yo esté libre de sufrimiento y de que yo pueda ser feliz, a diferencia de lo que a veces pensamos que es la compasión, que es como tener lástima, Correcto. ¿no? No es tener lástima. Sí, La compasión tiene que ver es más con el deseo de que yo no sufra. Y cuando lo pongo en mí es poderosísimo, porque podemos ser súper compasivos con las demás personas, pero con nosotros no. Sí. Y darte cuenta de que podemos ser buenos con nosotros y darnos cariño y contención y acompañarnos a nosotros mismos es poderoso. Claro, y esa compasión también te invita a no ser tanto, a veces somos demasiado autoexigentes y no reconocemos que hay unas limitaciones, y en ese caso la compasión hace parte de nuestra vida, de entender eso, ¿no? Sí. Dicho todo esto, entonces, ¿cómo una persona aprende a sentir la compasión? Bueno, también podemos hablar de 3 como momentos en donde podemos aprender a ser compasivos. Primero, darnos cuenta del sufrimiento. O sea, esto es un momento difícil o el otro está pasando por un momento difícil, ¿ok? Luego, actuar con amabilidad, sea para el otro o para mí, ¿no? Actuar con cortesía hacia uno, cortesía hacia el otro, con empatía, con entendimiento, con resonancia hacia la otra persona. Y el tercero es la conexión. Es mantenernos conectados con el sufrimiento del otro o con nuestro propio sufrimiento. Y tú ahorita mencionaste una palabra que me hace ir a otro lugar y es la autoexigencia, ¿no? A veces somos tan autoexigentes con nosotros mismos que perdemos la compasión. Nos damos palo a otro nivel, porque queremos hacer las cosas perfectas. Y entonces si fallamos, ¿qué pasa? Nos damos durísimo, nos damos durísimo. Y a eso se le llama el autocrítica interna. Es como si tuviéramos, yo lo llamo a eso como nuestro villano interno. Tenemos como un villano que nos está diciendo en una voz fea, metálica, tú no estás haciendo bien, nunca vas a poder ser exitoso, mira cómo estás fallando. Y si nosotros le hacemos caso a esa voz, lo que sucede es que a largo plazo podemos terminar en depresión, en ansiedad y tener temas de salud mental. Correcto. Por eso es tan importante traer la compasión a nuestra vida para que neutralice de alguna manera esta voz crítica que de alguna manera tiene como una motivación, ¿no? Lo que pasa es que se vuelve tóxica dentro de nosotros. La motivación de esta voz crítica es que de alguna manera estemos bien, ¿no? Claro, buscamos la funcionalidad a toda costa. Ajá. Pero si lo tenemos demasiado tóxico dentro de nosotros, lo que hacemos es que impactamos nuestra salud mental. Entonces, cuando traemos la compasión a nuestra vida, hacemos como neutralizamos la voz tóxica esa y podemos entonces motivarnos desde el amor y no desde la crítica. Exacto. Y eso hace toda la diferencia. Excelente información. María Eugenia, te agradecemos mucho este tiempo, esta información que nos has brindado, y nos vamos a una pausa y regresamos con la doctora María Claudia Uribe, quien nos seguirá hablando de la compasión.
alegría, María Claudia, tenerte en el programa y sobre todo tocar este tema tan inspirador que es la compasión. Gracias, Giselle, por la invitación. De verdad, es un tema bien importante para la audiencia en los tiempos en que vivimos de tanta incertidumbre, de tantos cambios, de tantas pérdidas, así es que gracias por la invitación. Claro que sí. Y siguiendo la línea que hablábamos con María Eugenia, tenemos que entender que la compasión también es un estado importantísimo cuando las personas están en duelo, están atravesando crisis o pérdidas en general que les están ocasionando mucho dolor. ¿Cuál es el papel que juega la compasión en estos casos? Qué pregunta tan importante, Giselle, porque lo cierto es que cuando hay dolor, igual que cuando hay cualquier emoción difícil, nuestra tendencia natural es querer como salir de allí, querer como quitarnos ese malestar. La angustia, la incertidumbre, el dolor, la tristeza, la rabia, son emociones difíciles de tener y queremos quitárnoslas. Igual quisiéramos quitárselas a las personas que queremos que vemos sufrir. Entonces, cuando hay situaciones que invariablemente nos suceden a todos los seres humanos, porque es parte de la vida del ser humano, tener pérdidas, tener situaciones difíciles, tener conflictos, tener problemas que no se resuelven fácilmente, la compasión nos da una posibilidad de tener una presencia ante esas situaciones que acompaña, que calma, que regula y que genera un entorno de mayor seguridad, que es algo que todos los seres humanos necesitamos para funcionar óptimamente. Entonces realmente el tema es muy abarcador, vamos a tratar de aquí de como profundizar en algunos puntos de estos que son claves para la teleaudiencia, porque sabemos que las personas que están viéndolo están viviendo situaciones difíciles que quisieran que cambiaran y claro, si tuviéramos un botón para no experimentar estas situaciones, para no sentir el dolor, evidentemente lo haríamos, pero como sabemos, como habló María Eugenia en un programa anterior, el sufrimiento es parte de la vida y nos conecta a unos con otros. Entonces, poder estar en presencia del sufrimiento, sabiendo que yo puedo generar un estado de seguridad, de calma y de bienestar a pesar del dolor es clave. Entonces, eso requiere reconocer el sufrimiento como parte de la vida. No urgir el quitar el dolor, sino más bien acompañar el dolor. Y ese acompañamiento, como decíamos en el programa anterior, muchas veces activa una parte de nosotros que es una voz crítica, ¿no? Que esa voz que dice, esto no puede ser, ¿por qué me pasa a mí? Yo todo lo hago mal, o que mira al otro, ¿no? Y saca el dedito acusador. Es que tú tenías que haberlo hecho diferente, es que hasta cuánto con esto, te lo he dicho, te lo dije, ¿verdad? Esa es clave, ¿cierto? Exacto. Y eso lo que hace es que activa como esa voz crítica que todos llevamos adentro y que se vuelve así como un monstruo gigantesco que nos abraza y que entonces nos paraliza o que nos genera a ese sufrimiento que ya tenemos, a ese dolor normal y natural que todos estamos sintiendo, le agrega otra capa y lo hace mucho más pesado, mucho más abrumador y nos lleva a tomar decisiones muchas veces impulsivas, destructivas, que nos generan digamos que nos dejan atrapados en un círculo vicioso que genera más y más dolor. Entonces es muy importante la compasión porque nos saca de ahí en la medida en que podemos conectar con el sufrimiento, estar en presencia del sufrimiento y estar muy atento a la posibilidad de aceptar esas emociones difíciles y de poder ver que al final, a pesar de que nuestras circunstancias pueden ser diferentes, todos estamos haciendo lo mejor que podemos, con lo que tenemos y con lo que sabemos. Y cuando podemos dar esa palabra amorosa al otro o a nosotros mismos, realmente logramos que ese sufrimiento se pueda transformar en algo que es mucho más ligero, mucho más fácil de sobrellevar por el tiempo en que tengamos que sufrir esa situación. Claro, porque al ser un proceso, la persona se va dando cuenta y va transformando. Así es. Qué interesante porque definitivamente que en este momento estamos viviendo como sociedad muchas experiencias de pérdidas, muchas situaciones de crisis que tenemos que de alguna manera aprender a ser autocompasivos o a ser compasivos. Y esto me lleva al campo de la educación y del entorno laboral. Importante. Porque sabemos que muchas veces por la premura de cómo estamos viviendo la vida, nos atropellamos. Así es. Y naturalmente que en el campo laboral todos tienen que trabajar como equipo. Claro. Lo mismo en la parte educativa. Correcto. Es un engranaje. Sí. ¿Cómo puede impactar la compasión en estos dos ámbitos? Qué importante, ¿verdad? La compasión, como bien dices, en estos espacios
sistémicos, grupales, organizacionales, hay mucha presión. Presión a un desempeño, a un resultado, a unas metas. Y evidentemente es muy bueno tener eso, ¿verdad? Pero nuevamente, en la medida en que no nos damos cuenta de que el crítico interno se ha activado y que nos lleva a ser más duros con nosotros y más duros con el otro, empezamos a crear o a sostener o a multiplicar o a alargar y prolongar entornos hostiles. Y el tema con los entornos hostiles es que nos activa esa parte del cerebro que nos pone a la defensiva, ¿no? Estoy preparada para defenderme o atacar. Y eso no nos permite funcionar bien, no nos permite, en el entorno educativo, no nos permite estudiar, aprender, atrevernos, concentrarnos, generar el pensamiento creativo, ver las posibilidades, porque lo que ocurre es que cuando en el cerebro se activa esa parte de amenaza, es como una mirada de túnel. Solamente estoy enfocada a mi supervivencia, a qué es lo que tengo que hacer para salir de aquí. Entonces nos pone muy reactivos y ahí es donde decimos que andamos con mecha corta, ¿verdad? Que estamos irritables, que no se nos puede hablar. Entonces, evidentemente, cuando tú llevas eso a un entorno laboral o a un entorno educativo, tú estás generando un ambiente hostil. La buena noticia es que basta con que una persona se detenga y empiece a generar este cambio, esta transformación de la que estábamos hablando. De primero darnos cuenta cuando yo estoy activada, cuando estoy reactiva, cuando estoy irritable, cuando tengo mucha presión, y darme cuenta de que a lo mejor mi crítico interno se ha activado. Porque la compasión tiene tres flujos. Es de mí para mí, de mí para el otro y del otro para mí. Claro. Entonces, primero tengo que mirar qué me está pasando a mí en este momento. A lo mejor me doy cuenta que estoy con esa parte como defensiva, reactiva, activada, y que cuando yo logro darme una palabra amable, cuando yo logro recordarme que estoy haciendo lo mejor que yo puedo, cuando yo logro darme un tacto compasivo, porque hablamos de que el tacto también nos regula, ese abrazo, esa sensación como de seguridad, de que está todo bien, de que esto va a pasar, de que nada es permanente, de que las situaciones difíciles son temporales, todo es temporal, hasta un chiste se acaba la risa, ¿verdad? Entonces hasta la brisa sabrosa que teníamos hace un ratito ya paró. Entonces todo es la impermanencia. Entonces en la medida en que yo tomo conciencia de eso, yo puedo estar de una manera diferente dentro de mí y puedo generar un entorno distinto para el otro. Y cuando ese otro es un maestro con sus estudiantes, evidentemente puede tener un impacto enorme en generar un ambiente educativo más seguro, más de confianza, donde el estudiante se puede atrever a correr riesgos, a equivocarse, a intentar, a motivarse, a estimularse, porque el cerebro, la parte que se activa en nuestro cerebro es la parte que nos genera seguridad y calma. Todos tenemos esa posibilidad, así como tenemos la posibilidad de ser reactivos y defensivos, tenemos la posibilidad de activar la calma. Y la compasión, ante ese tacto amoroso, ante esa palabra amorosa, ante esa mirada amorosa, se activa y nos permite entonces conectar. Entonces, cuando eso le vamos a los entornos educativos, es maravilloso, porque generamos entornos estimulantes. Y la investigación lo muestra. En efecto, cuando el mindfulness y la compasión se ha llevado como programas en otros países a los colegios, lo que han encontrado es que tiene un beneficio para el profesor, le ayuda a regular sus emociones, genera bienestar para el profesor, baja los niveles de estrés que muchas veces los profesores tienen porque tienen mucha presión de tiempo, de cumplir con metas, y permite entonces que también los estudiantes a su vez puedan tener un espacio más tranquilo donde aprender, puede haber interacciones más sanas entre los compañeros, mejor aprendizaje y mejores resultados. Entonces, lo mismo cuando lo llevamos al entorno laboral pasa igual. Total. Porque si nos pasa a niños, nos pasa a grandes también, ¿no? El cerebro igual está cableado para esa parte reactiva o para esta parte de seguridad. Entonces, cuando activamos esa parte en entornos donde es permitido equivocarse, donde yo puedo reconocer que cometí una falta y no se ve como el fin del mundo, sino como, bueno, puedo reconocer que aquí me equivoqué de una forma puntual, porque, ojo, la compasión no significa ignorar los errores, ni verlo todo con lentes rosados, ¿verdad? Sino poder reconocer, ciertamente no me preparé bien, ciertamente fallé en esto, ciertamente esto lo puedo hacer mejor, pero sin amplificarlo y ponerlo fuera de proporción, que es parte de lo que nos pasa. O minimizarlo. O minimizarlo. Sí, pero generalmente tendemos a lo contrario, ¿verdad? Sí. Y por eso nos defendemos, ¿no? No quiero ni hablar de mis errores, ni me los menciones, porque no lo puedo tolerar. Entonces, nos permite entonces poder aprender, poder reconocer nuestras faltas, pero también ver nuestras fortalezas y trabajar desde esas fortalezas para generar entonces entornos más efectivos, que al final es lo que siempre buscamos, ¿no? Entonces diríamos también que la compasión nos hace reconocer nuestra propia vulnerabilidad y poner esos límites
cuando estamos en el entorno laboral, obviamente en el contexto educativo, que estamos hablando de niños o adolescentes, aquí el trabajo lo tienen que hacer los docentes. Absolutamente, me encanta que hayas usado la palabra límites porque muchas veces asociamos la compasión con esta parte como amorosa y bondadosa, y lo tiene. Exacto. Evidentemente ese reconocimiento de que aquí hay un momento de sufrimiento en mí o en ti que puede requerir de esta aceptación, de este entendimiento, pero también puede requerir límites, puede requerir defenderme, poder decir que no a cosas que me están haciendo daño, porque esto también es parte de cuidarme y de cuidar al otro. Claro. ¿No? Establecer esos límites que muchas veces nuevamente nos cuesta reconocer y nos cuesta, pero esa también es una parte importante de la compasión. Así es. Una última preguntita y vamos, ya terminamos, estamos dando por terminado el programa, es esa compasión también trae una cantidad de características positivas en la vida de la persona. ¿Cuáles son esas características o cuáles son esos elementos que la persona vive cuando empezamos a ser autocompasivos y somos compasivos con los demás? Tienes excelentes preguntas, Giselle, gracias. Fíjate que lo que ocurre es que en el automático estamos en ese acelere, en ese corre-corre, en ese querer estar en muchas cosas a la vez. Cuando nosotros activamos la posibilidad de conectar y de estar presentes, nosotros podemos disfrutar más de la vida que tenemos, como es, ¿no? Podemos bajar un poco la velocidad, podemos conectar con lo rico de la naturaleza, por ejemplo, con realmente estar en una conversación, sabiendo que si surge algo doloroso en mí o en ti, yo puedo estar presente contigo sin tratar de cambiarlo o sin tratar de huir o escapar, ¿no? Y por lo tanto, entonces, una vez que esa parte de nuestro cerebro se activa y nos permite tomar mejores decisiones, puedo ser más intencionado con mis acciones. Puedo identificar realmente en esta situación cuál es la mejor forma de manejarlo, en lugar de ir desde la reactividad o evitando emociones difíciles, ¿no? O tratando de tapar lo que está mal, que es parte de lo que muchas veces nos pasa porque no sabemos estar con el dolor. Y el dolor no tenemos que tenerle miedo. Evidentemente son emociones difíciles, cuesta estar ahí, pero podemos hacerlo con una presencia amorosa que ayuda a aliviar el peso y a facilitar entonces nuestros encuentros y nuestras conexiones. Excelente información, gracias María Claudia, y llegamos al final de nuestro programa y nos vemos en una próxima edición de Transformándonos. Gracias María Claudia. Gracias a ti, Giselle.